¿Es el nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, una bomba de relojería para los mercados financieros? Veámoslo. Desde este pasado lunes, el laborista Andy Burnham es el nuevo primer ministro de Reino Unido tras reemplazar al también laborista Keir Starmer. Y la historia de Burnham resulta bastante llamativa porque es uno de esos laboristas tradicionalmente críticos con las políticas de austeridad, de disciplina fiscal, que supuestamente han venido aplicando desde hace más de una década, primero los distintos gobiernos del Partido Conservador y ahora también el gobierno laborista de Keir Starmer. Según Burnham, los gobiernos laboristas no tenían que estar echándole un ojo continuamente a si el tipo de interés de la deuda pública subía o bajaba, que eso era una restricción financiera artificial. Lo que tenían que hacer los gobiernos laboristas de Reino Unido era incrementar el gasto público todo lo que fuera necesario, aun cuando ello supusiera emitir muchísima deuda pública, aumentar el gasto público lo necesario como para relanzar el crecimiento económico del país. Tan es así que en una polémica entrevista en New Statesman, Burnham afirmó que el gobierno laborista tenía que dejar de estar obsesionado con esa cosa de los mercados de bonos. Y acto seguido, y a este respecto, llegó a afirmar que estaba incluso dispuesto a colaborar con el ala más radical del Partido Laborista, tal como está representada por Jeremy Corbyn. Pues bien, a este señor es al que los diputados laboristas han elegido primer ministro de Reino Unido. Y seguro que muchos, después de haber escuchado todo esto, pensaréis que se van a abrir las puertas del infierno financiero para Gran Bretaña. Porque si este señor desprecia el mercado de bonos al mismo tiempo que quiere emitir mucha más deuda pública para financiar un incremento del gasto público, pues las dos cosas como que no casan demasiado bien. Si quieres pedir mucha más financiación al mismo tiempo que insultas o que desprecias o que desdeñas a tus financiadores, pues lo más normal es que te estampes contra una pared. Pero no, de momento no ha estallado ninguna bomba financiera y no os sorprenderá si os digo que esto ha sido en gran medida porque hace unos pocos meses, cuando Burnham empezó a oler que podía ser el próximo primer ministro de Reino Unido en sustitución de Starmer, es decir, cuando empezó a oler la sangre de Starmer y por tanto comenzó a postularse como su reemplazo, ahí ya comenzó a relajar su discurso en contra del mercado de bonos. Ya empezó a desdecirse hasta el punto de que esta semana, cuando ha asumido el cargo de primer ministro, ha reiterado su compromiso con la disciplina fiscal y se ha comprometido a someterse a las reglas fiscales que redactó la ministra de Economía de Starmer, Rachel Reeves. Es decir, se comprometió a respetar las mismas reglas fiscales que Burnham, hace un año desdeñaba por cuanto constituían un sometimiento caprichoso y arbitrario del gobierno laborista al mercado de deuda pública. Al final, por muy gallito que se ponga un primer ministro laborista contra el mercado de bonos, ese mercado de bonos puede terminar tumbándolo. Y no porque haya una conspiración bien engrasada y coordinada entre los distintos acreedores del Tesoro británico por la que quieran tumbar a un gobierno de progreso como este. No, recordad que el último gobierno al que tumbaron esos acreedores británicos fue el de la conservadora, algunos decían ultraliberal y superfavorable a los mercados, Liz Truss. ¿Y por qué la tumbaron? No porque haya de nuevo una conspiración ideológica de ningún tipo en contra de un gobierno laborista o conservador. No, si el gobierno abandona la disciplina fiscal, es decir, la predisposición y la capacidad de amortizar a largo plazo sus obligaciones de deuda pública, pues entonces los acreedores, los financiadores de Reino Unido, se espantan, huyen, venden los títulos de deuda pública y el coste de financiarse se dispara. No tiene nada que ver con una conspiración ideológica contra nadie. Tiene que ver con si vas a pagar o no vas a pagar. Y si das a entender que no vas a querer o poder pagar, pues entonces afronta las consecuencias de quedarte sin financiación. Y por eso todos terminan pasando por el aro. Porque saben que las consecuencias de quedarse sin financiación o de que ésta se les encarezca mucho
son suficientemente graves como para llevarse a su gobierno por delante, sea ese gobierno el que sea, tenga ese gobierno el signo ideológico que tenga. Y sí, ya sé que aquí es donde entran los defensores de la teoría monetaria moderna e insisten en que un gobierno que tenga soberanía monetaria, es decir, que pueda crear su propia divisa, nunca puede quedarse sin financiación, que no necesita los mercados de bonos para obtener esa financiación y que por tanto todo constituye una artificial restricción institucional que maniata sin ningún buen motivo la capacidad de los gobiernos para gastar tanto como necesite la sociedad. Bobadas. Como ya he explicado muchísimas veces, la teoría monetaria moderna confunde la financiación nominal, es decir, cuántas libras recibe el gobierno británico para gastar, con la financiación real, es decir, cuánto poder adquisitivo en libras recibe el gobierno británico para gastar. Claro que si el gobierno británico se carga la independencia del Banco de Inglaterra y toma el control de la creación de libras y crea todas las libras que desee gastar, claro que puede hacerlo. Lo que no puede controlar es el poder adquisitivo al que los ciudadanos y los extranjeros le van a aceptar esas libras que a partir de ese momento se crean sin ningún tipo de restricción ni preocupación hacia los tenedores de la moneda. De la misma manera que si espantas a los inversores en bonos, estos huyen despavoridos y te hunden su precio, es decir, te disparan el tipo de interés, de la misma manera si espantas a los inversores, a los tenedores en moneda, estos huyen despavoridos de la misma y te hunden su valor, es decir, te generan inflación. Por eso, porque así son las cosas, incluso personajes como Burnham terminan pasando por el aro. No porque estén sometidos a la ideología de que tienen que mostrarse serviles con el mercado de bonos, y hemos visto que Burnham decía justo lo opuesto, sino porque a la hora de la verdad saben que no les queda otro remedio mientras sigan necesitando financiación de ese mercado de bonos. Lo cual no quita, por cierto, que los inversores en bonos vayan a estar vigilando cualquier movimiento extraño que haga Burnham. Porque de la misma manera que Burnham sabe que no puede prescindir del mercado de bonos, los inversores en bonos también saben que Burnham no es demasiado de fiar y que a la primera que pueda se la va a intentar colar. Burnham no está diciendo ahora lo que dice por convicción, sino por necesidad, y en cuanto encuentre un hueco, una rendija por la que colarse para engañar a sus acreedores, para engañar a los inversores en bonos, lo intentará hacer. Por ejemplo, el mismo día que asumió el cargo de primer ministro y en el que reiteró su compromiso con las reglas fiscales y con la austeridad, ese mismo día ya advirtió de que intentaría buscar flexibilidad dentro de esas reglas fiscales donde la hubiere. Es decir, que en público reitera su compromiso con cuadrar las cuentas, pero acto seguido y con la boca pequeña admite, no sabemos si ante el mercado de bonos o más bien ante su feligresía, que hombre, que si tiene ocasión de saltarse un poquito esas reglas fiscales, también lo hará. Y en parte es comprensible que quiera hacerlo, porque como todos los políticos, aspira a la cuadratura del círculo. Recordad el caso de Liz Truss que he mencionado antes. Liz Truss quería bajar mucho los impuestos sin recortar el gasto, incluso incrementando el gasto público en ciertas partidas como los subsidios energéticos. Pues bien, Burnham quiere aumentar mucho el gasto sin subir de manera significativa los impuestos. Se ha comprometido a no subir ninguno de los grandes impuestos y, como mucho, incrementar la fiscalidad sobre la riqueza, que eso simbólicamente para la izquierda puede ser muy importante, lo de perseguir a los ricos y demás, pero en términos recaudatorios es una filfa. Entonces, si tú quieres aumentar mucho el gasto y no vas a recaudar más porque no vas a subir los impuestos, claro que tienes una necesidad de emitir deuda, pero al mismo tiempo te estás comprometiendo a no emitir demasiada deuda, salvo que surja la oportunidad para colársela a los mercados. En definitiva, la súbita conversión de Burnham a la austeridad fiscal, que de momento ha tranquilizado al mercado de bonos, nos muestra una vez más que la demagógica cháchara de que los gobiernos no tienen por qué preocuparse de cuadrar las cuentas, que pueden endeudarse todo lo que deseen para gastar cuanto sea necesario, esa cháchara solo es propaganda para manipular a las masas. Tan pronto llegan al poder, se dan un baño de realidad
Y aun cuando tengan unas convicciones deficitarias y despilfarradoras, no pueden gobernar dando rienda suelta a las mismas. Porque mientras los individuos sigan disponiendo de manera más o menos libre, aún grabados con impuestos, de sus ahorros, los gobiernos no pueden obligarnos a comprar sus pasivos, ni sus bonos, ni su moneda. Y si no pueden obligarnos a comprar sus pasivos, entonces tampoco pueden controlar el precio de esos pasivos. Si espantas a los bonistas, se te dispararán los tipos de interés, y si espantas a los tenedores de moneda, se te disparará la inflación. Y eso, en un entorno político tan frágil como Reino Unido, significa que te pueden cortar como a Liz Truss la cabeza en muy pocas semanas.